Entonces, hoy vamos a ver gastrulación. Entonces, en la gastrulación, lo que vamos a ver es todos esos procesos por los cuales se va a formar lo que está en esta imagen, que yo sé que ahorita no tienes ni la más mínima idea de qué es esta imagen, ¿no? Que parece un ojo. Si alguien ha visto El Señor de los Anillos, este se parece al ojo que lo ve todo. Este, aquí hay como una capita arriba, aquí hay como unas cositas en medio, aquí hay una cavidad con bolitas, quién sabe qué cosa sea, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la clase del día de hoy? Que ahorita no sabes, no tienes ni la más mínima idea de qué es esto, pero cuando terminemos la clase, tú solito vas a poder decirme perfectamente cuáles son cada una de estas estructuras, ¿ok? Entonces, para empezar, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es la gastrulación. Entonces, la gastrulación es un proceso para formar algo que se llama las tres hojas blastodérmicas. Entonces, ¿qué es la gastrulación? La gastrulación es un proceso y vamos a ver que es un proceso bien complejo. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para formar algo que son tres hojas blastodérmicas o también lo pueden encontrar con los tres tejidos, bueno, no, las tres láminas embrionarias. También puede ser como un sinónimo. Las tres hojas blastodérmicas o las tres láminas embrionarias, ¿sale? ¿Cuáles son esas tres hojas o esas tres láminas embrionarias? Anótale. La primera se llama ectodermo. La segunda se llama mesodermo. Y la última se llama endodermo. ¿Se acuerdan que hemos estado en un montón de clases diciendo, no, que esto viene del mesodermo intermedio, no, que esto viene del mesodermo urogenital, o sea, todo eso que tú decías, ok, pero ¿qué es el mesodermo? Hoy vamos a saber qué es el mesodermo, ¿ok? Estos procesos que vamos a ver aquí, justo esas capas embrionarias son las que aparecen aquí en la imagen, pero poco a poco las vamos a ir identificando. Otra cosa que es importante que sepas es que todo este desarrollo se da a través de movimientos, o sea, las células se tienen que acomodar y se tienen que mover. Y a esos movimientos que generan las células para hacer la gastrulación se le conoce como movimientos morfogenéticos. Algunos profes, cuando llegan a este tema, les gusta dejarles una tarea o sea, que es explica y dibuja todos los movimientos morfogenéticos que existen, ¿no? Entonces, voy a tratar de buscar si tengo ese documento de una tarea que hice, o sea, bueno, más bien de un documento que les hice para que ustedes hicieran su tarea, pero no lo encuentro porque les digo que perdí todos mis archivos. Entonces, lo voy a tratar de buscar y si no, les paso uno, ¿vale? Porque la verdad yo no considero necesario ver cada uno porque los vamos a ir viendo a lo largo del proceso. Pero si por ahí les dejan esa tarea rara, me avisan y se los mando sin problema, porque son como 15 movimientos morfogenéticos que existen en la vida, pero aquí en este nada más vamos a revisar dos, entonces no le encuentro el caso, ¿sale? Entonces, definición es un proceso para formar tres hojas blastodérmicas o tres láminas embrionarias que son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, y todo esto se da a través de movimientos morfogenéticos, ¿ok? Esta es la primera parte, definir qué es lo que vamos a ver. Ahora, yo sé que ahorita andamos como en esta imagen de aquí, ¿no? Así como de, ¿qué rayos es eso? ¿No? O sea, eso no parece un embrión. Entonces, van a ver que sí parece embrión, pero ahorita les digo por qué sí puede parecer un embrión. Entonces, vámonos con el primer paso y la primera hoja de nuestra plantilla, ¿sale? Vamos a ir entendiendo qué es cada una de estas estructuras que estamos viendo aquí. Primero, a ver, anota. ¿Cuál se parece más? Yo creo que es. Todas las bolitas que veamos en color verde,
Todas las bolitas que nosotros veamos en color verde son nuestro trofoblasto. Trofoblasto. ¿Vale? Todo esto que vemos es nuestro trofoblasto. Todo lo que nosotros veamos en color, o más bien, toda esta parte de aquí, estas dos capitas, aunque sé que son de diferente color, pero todo lo que está en rosa es la masa celular interna. Hasta ahí nos quedamos en el proceso de la segmentación. Masa celular interna o macizo celular interno. Todo esto ya lo tenemos bien ubicado. Ahora sí vamos a empezar a ver cuáles son los cambios que ocurren en esta masa celular interna para generar las estructuras embrionarias. Entonces, dentro de esta masa celular interna, más o menos se alcanzan a distinguir dos colores distintos. Se observan unas primeras células que son como un rosa un poco más fuerte y unas segundas células que son como un rosa un poquito más claro, ¿sale? Entonces, todas estas son las células tipo 1 y todas estas son las células tipo 2, que ahorita les digo cómo se llaman. Entonces, todas las células tipo 1 van a ser diferentes a la tipo 2 por una simple razón. Las células tipo 1 van a expresar dos genes, eso más o menos ya lo habíamos visto, que era NANOG y SOX2, ¿vale? Eso más o menos ya lo habíamos por ahí alguna vez platicado, que estas células de la masa celular interna que yo puse con el número 1 expresan NANOG y SOX2. Y las células número 2, que siguen siendo del macizo o de la masa celular interna, son distintas porque expresan un gen que se llama GATA6. Sí, también expresaban OCT, también. Pero ahorita me interesa que anotemos estos así específicos, porque son los que tienen una función en el cambio de la morfología, ¿sale? Entonces, aquí lo importante es que este GATA6 va a promover un cambio morfológico. Entonces, anótale, GATA6 promueve un cambio morfológico. O sea, un cambio en la forma de las células. O sea, cuando yo digo cambio morfológico, es decir, va a cambiar la forma de las células. ¿Qué le va a pasar a las células que estaban expresando GATA6? Fíjate aquí cómo las células eran redondas. Ahora esas células son células planas, ¿ok? Entonces, ¿qué fue lo que hizo GATA6? GATA6 me convirtió una célula circular o esférica en una célula plana. Ese fue el cambio morfológico. Y solamente ocurrió en estas células marcadas con el número 2, que estaban por debajo de las células marcadas con el número 1. Entonces, a esas células que cambiaron de morfología, yo les voy a poner un nombre. Entonces, estas células que ahora son células planas, las voy a llamar hipoblasto, anótale, pero quiero que pongas así en mayúsculas, subrayado o con otro color, que es un hipoblasto primitivo. Vamos a tener más adelante otro tipo de hipoblasto, pero anótale que este es un hipoblasto primitivo, ¿sale? Que eso no se te olvide. Apenas estamos viendo el hipoblasto primitivo. Subráyalo, enciérralo, ponle un marcatextos o algo, ¿sale? Entonces, hipoblasto primitivo. Entonces, si a ti te preguntan, oye, ¿cómo se formó el hipoblasto primitivo o de dónde proviene el hipoblasto primitivo? Ah, pues muy fácil. El hipoblasto primitivo se originó por un cambio morfológico en las células de la masa celular interna que expresaban GATA6. Va de nuevo. El hipoblasto primitivo se formó
por un cambio morfológico en las células de la masa celular interna que expresaban GATA6, ¿vale? O sea, así es más sencillo, porque en el libro te dice, las células que expresan GATA6 cambian su morfología y forman, no sé, o sea, es un rollo, ¿no? Entonces, así de sencillo. Hipoblasto, cambio en la masa celular interna por GATA6. Y listo. Son células que son planas, por eso son distintas. ¿Alguien tiene alguna duda con esto? ¿No me entendió algo? ¿Vamos todos bien hasta aquí? Todo bien, Dani. Muy bien. Si Tlali tiene un punto extra, vamos a anotárselo. Ya tengo un primer regalo, ¿eh? Entonces, estamos entre... ¿Quién más siempre participaba? ¿Quién sabe? Aquí los tengo anotados, pero bueno. Ok, vámonos con lo siguiente. Así. Ajá. Sí, es cierto. Bueno, vámonos con lo siguiente. Siguiente cambio. Acuérdense, estas células azules son trofoblasto. Eso no ha cambiado. Esto sigue siendo trofoblasto. Pero ahora en este esquema ya tenemos, acuérdense, esto es hipoblasto primitivo. Se los voy a repetir muchas veces para que no se les olvide. Hipoblasto primitivo. Ahora, esas células del hipoblasto primitivo, fíjense lo que van a hacer. Van a hacer mitosis. Ya todos sabemos qué es la mitosis. La mitosis es ese proceso de división celular donde yo hago copias genéticamente iguales de las células. Entonces, todo lo que salga de la mitosis va a ser exactamente igual a la copia original o al documento original o a la célula original, ¿ok? Entonces, efectivamente, en este segundo dibujo, vemos que aquí nada más había una capa de células del hipoblasto primitivo. Pero vean cómo aquí ya tengo varias capas de células de eso que sigue siendo el hipoblasto primitivo, ¿vale? Esto sigue siendo hipoblasto primitivo. Pero llega un momento donde yo ya formé tantas capas de ese hipoblasto primitivo, o sea, ya tengo tantas capas acumuladas de hipoblasto primitivo, que el hipoblasto dice, oye, no puedo seguir creciendo así nada más porque sí. Voy a empezar a rodear las paredes de la cavidad en la que estoy. Entonces, estas células hacen un movimiento morfogenético. Movimiento morfogenético. Y este movimiento morfogenético se llama endobolia. Endobolia, ¿sale? ¿Qué es esa cosa de la endobolia? La endobolia hace referencia a que yo voy a recubrir una cavidad por dentro. O sea, tú tienes una botella de agua, ¿no? Imaginemos que está vacía. Yo mis ejemplos con mi botella, pero es lo único que tengo. Si tú tienes una botella de agua, tú puedes agarrar y forrar la botella de agua por fuera, ¿no? Le pones, no sé, papel o aluminio. Tú puedes forrar esta botella por fuera, ¿no? Pero también puedes abrir la botella y puedes forrar la botella por dentro, o sea, forras las paredes por dentro de la botella. Le metes un papel y empiezas a forrarla por dentro. Entonces, esa es la endobolia. La endobolia es cuando tú estás forrando o estás recubriendo una cavidad por dentro. Entonces, lo voy a anotar. Endobolia es recubrir una cavidad por dentro. Y es lo que van a hacer nuestras células del hipoblasto primitivo. Esto de aquí dijimos que es el trofoblasto, ¿no? Nosotros podríamos recubrir al trofoblasto por fuera. Todo esto sería por fuera del trofoblasto. Pero también podemos recubrir al trofoblasto por dentro, o sea, en esta parte de aquí del trofoblasto. Esa es la endobolia, recubrir una cavidad por dentro.
Entonces, fíjense, estas lunitas que yo les puse aquí siguen siendo células del hipoblasto primitivo. Pero estas células comienzan a recubrir, comienzan a hacer endobolia y comienzan a recubrir toda esta zona de aquí. Y en el momento en el que comienzan a recubrir toda esa zona, cambian su morfología y se hacen células más alargadas. Les voy a anotar que estas son células más alargadas. Y por eso se llama movimiento morfogenético, porque cuando se mueven, cambian su morfología de acuerdo a la indicación del gen que le dijo, tienes que hacer eso, ¿no? Resumen, endobolia, las células se hacen más alargadas y empiezan a recubrir a esta cavidad. Estas células, que ahora son células más alargadas, les vamos a llamar de otra forma. Les vamos a llamar endodermo parietal. ¿Vale? Esas células que quedaron así como más alargaditas, que se originaron en un inicio del hipoblasto primitivo, ahora se van a llamar endodermo parietal, ¿ok? Este endodermo parietal, aquí nada más estamos viendo que cubre un pedacito, pero vean cómo en esta imagen ya lo cubre por completo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos en esta nueva imagen? En esta nueva imagen seguimos teniendo esto que es trofoblasto, esto que sigue siendo masa celular interna, porque eso no hemos visto que haya cambiado algo. Esto de abajo, o sea, estas dos capitas que siguen siendo células alargadas, siguen siendo hipoblasto primitivo. Estas células de aquí, quedamos que son endodermo parietal, pero ese endodermo parietal hace referencia a las células que cambiaron su morfología. Pero otro nombre con el que podemos encontrar al endodermo parietal y que es como el más utilizado, es que esto está formando el saco vitelino primitivo. Insisto, ojo con estas palabras. Necesito que las encierren, que las subrayen o que le hagan algo, porque son cosas primitivas. ¿Ok? Entonces me vas a decir, bueno, Dani, entonces, ¿qué? O sea, ya, en conclusión, ¿cuál es el saco vitelino primitivo? El saco vitelino primitivo está formado por todo esto que rodeó las paredes del trofoblasto y que está formando como un saquito. Toda esta zona de aquí es el saco vitelino. ¿Qué células formaron el saco vitelino primitivo? Las células del endodermo parietal. ¿Qué son las células del endodermo parietal? Son células que provienen del hipoblasto primitivo, pero que fueron las células que realizaron endobolia, se alargaron, recubrieron por completo el trofoblasto y formaron esta cavidad llamada saco vitelino primitivo. Va de nuevo. Si les preguntan, ¿de dónde se formó el saco vitelino primitivo? El origen es endodermo parietal. ¿Y de dónde viene el endodermo parietal? Del hipoblasto primitivo. ¿Por qué se forma el saco vitelino primitivo? Por un proceso de endobolia de las células, ¿vale? Los hipoblastos primitivos ya no forman parte del saco vitelino primitivo. No, porque haz de cuenta que aquí lo que me faltó poner es que aquí también hay como otras lunitas.
Entonces, como que ahí cierran esa cavidad. Eso es endodermo parietal. Y ya lo que está arriba, eso ya no forma parte del saco vitelino, eso sigue siendo hipoblasto primitivo. Va. Ok. Y ahora, otro nombre con el que pueden encontrar a esta parte del hipoblasto primitivo, o sea, esto de aquí, es el hipoblasto primitivo. Pero dependiendo del libro que lean, también lo pueden encontrar como endodermo primitivo. Entonces, si ustedes leen hipoblasto primitivo o leen endodermo primitivo, hace referencia exactamente a la misma cosa, ¿ok? Ok. ¿Qué más les tengo que decir aquí? Sale. Si yo les digo, me van a decir si es verdadero o falso. Si yo les digo, el endodermo primitivo y el saco vitelino primitivo provienen de la masa celular interna. Si yo les digo ese enunciado, ¿es verdadero o falso? Es falso, ¿no? ¿No era endodermo parietal? Es que acuérdate, o sea, son distintos. Mira, este es el endodermo primitivo, que es sinónimo de hipoblasto primitivo. El endodermo parietal es lo que cambió. Entonces, fíjate, esto es hipoblasto primitivo o endodermo primitivo. Y las células que ya rodean aquí son endodermo, pero parietal. Parietal significa que está en las paredes, ¿vale? O sea, son distintos, ¿va? Sí. Ok. Entonces, si yo les digo que el endodermo primitivo y el saco vitelino primitivo provienen de la masa celular interna, alguien ya me dijo que es falso. ¿Quién tiene otra opinión? ¿O están de acuerdo? Es que es verdadero, Yo pienso pero que es verdadero. específicamente del hipoblasto. Yo digo Ok. que es verdadero también. Ok, igual Kevin dice que es verdadero. Entonces, sí es verdadero. ¿Por qué? Porque al final todo esto, en un inicio, fue masa celular interna. ¿Ok? Entonces, sí podría decir que provienen de la masa celular interna. Es verdadero. Pero si ya somos más específicos, somos más específicos, tendríamos que hacer referencia a que vienen del hipoblasto primitivo o que vienen, o que vienen de las células que expresaban GATA6 y que cambiaron su morfología y que luego hicieron endobolia, ¿vale? Entonces, se los pongo de esta manera porque luego como que te pones tan específico en los orígenes más remotos, que te olvidas de los ancestros, ¿no? Entonces, sigue siendo masa celular interna, ¿va? Pero si somos muy específicos, lo podemos ir viendo de esta manera, ¿ok? Entonces, ¿alguien tiene alguna duda con esto? Ok. Vámonos con lo que sigue. Si hay dudas, me dicen, prenden su micrófono o me lo ponen en el chat. Bueno. Siguiente paso. Voy a dividir esta hoja en dos. Estas células que quedaron arriba, dijimos que expresaban NANOG y SOX2, que son los genes que ahorita me interesan. Gracias a este NANOG y a esta SOX2, se va a empezar a expresar ácido hialurónico en estas células. Y acuérdense, siempre que yo les diga ácido hialurónico, en lo que tú tienes que pensar es en una nubecita. En una nubecita
que tiene agua, ¿sale? Siempre que yo te diga ácido hialurónico, tú vas a pensar en que es una nubecita que va a traer agua a algún lugar. Cuando empieza a traer este ácido hialurónico, se empieza, digamos, a secretar el ácido hialurónico por aquí, por aquí, por aquí, y al mismo tiempo está ocurriendo mitosis. Mitosis de las células. Entonces, imagínate, tú tenías nada más una capa de células, pero las células empezaron a hacer más y 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 más células. Y al mismo tiempo que estaba ocurriendo la mitosis de esas células, se empezó a secretar ácido hialurónico. Y entonces empezó a haber agua entre las células. Y al final lo que ocurre es que las células adquieren esta organización, donde todas las células quedan empujadas hacia las paredes. Esto queda pegado al hipoblasto primitivo. Y todas las demás células quedan pegadas a nuestro trofoblasto. Entonces, se forma una cavidad llena de agua. A esta cavidad llena de agua la vamos a llamar cavidad amniótica primitiva. Entonces, aquí viene algo bien importante. Toda la clase de gemelismo nosotros nos la pasamos diciendo, el bebé está dentro de una cavidad amniótica. El bebé está dentro de una bolsa amniótica. Está dentro de un amnios, está dentro de no sé qué tanta cosa dijimos, ¿no? Entonces, aquí es donde se nos empieza a formar la cavidad amniótica primitiva. Pero esta cavidad amniótica primitiva tiene participación tanto de la masa celular interna como del trofoblasto. ¿Vale? O sea, es, digamos, todo esto de aquí que está formado tanto por masa celular interna como por un poquito de trofoblasto, con un poquito de participación de las células del trofoblasto, ¿sale? La primitiva, ahorita vamos a ver que después hay una definitiva, pero por eso decíamos, si hay solamente un embarazo, o sea, si solamente se fecundó un ovocito, solamente va a haber un trofoblasto y solamente va a haber una cavidad amniótica, ¿no? Entonces, por ahí es por donde iba la idea. Entonces, el punto es que se forma una cavidad amniótica y ponle en mayúsculas. Es primitiva, porque después vamos a ver que desaparece. ¿Y por qué se dio la cavidad amniótica primitiva? Si les preguntan, la cavidad amniótica primitiva se dio por un proceso, se me olvidó el nombre. Bueno, se dio por un proceso, uno es cavitación y otro, sí. Se dio por un proceso de cavitación. Va de nuevo. Si a ustedes les preguntan, oye, ¿cuál fue el movimiento morfogenético? ¿Cuál fue el movimiento morfogenético que dio lugar a la cavidad amniótica primitiva? El movimiento morfogenético que dio lugar o que originó la cavidad amniótica primitiva fue un movimiento de cavitación. ¿En qué consiste? En que las células comienzan a secretar ácido hialurónico. Ese ácido hialurónico se concentra al centro de todas las células y entonces hace que todas mis células queden en las paredes y que al centro quede la cavidad amniótica primitiva. Y les repito lo de la masa celular interna. Ok, esta cavidad amniótica primitiva está formado
está formada tanto por células de la masa celular interna, porque acuérdense, esto sigue siendo células de la masa celular interna, como por una parte pequeña del trofoblasto, ¿vale? O sea, básicamente esa es la idea de la masa celular interna. ¿Por qué les estoy haciendo tanto hincapié en esto? Porque al final tengo dos cavidades grandes. Tengo esto de acá arriba, que es la cavidad amniótica primitiva. Y tengo esto de aquí abajo, que es el saco vitelino. Pero la cavidad amniótica primitiva se formó por cavitación, porque le entró líquido. Y la de abajo se formó por endobolia, porque no hubo líquido, pero las células solitas comenzaron a rodear las paredes. ¿Vale? Entonces, no confundir esos dos procesos. Muy bien. Ahora, vámonos con el siguiente dibujo. En este siguiente dibujo ya no hay cavidad. Otra vez solamente tenemos una sola capa de células. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Pues paso número 1, la cavidad amniótica degenera. O sea, desaparece. ¿Por qué? ¿Quién sabe? No tengo la más mínima idea de por qué nos hacen aprendernos estos dos procesos. Pero lo que sabemos es que la cavidad amniótica, así, o sea, se formó y de repente dice como, no, pues como que ya no. Entonces degenera. No sé por qué, no sé por qué, pero bueno, la cavidad amniótica degenera. Y dice el feto, oye, pero el embrión, perdón, dice, oye, yo necesito una cavidad amniótica, necesito una bolsita que me proteja y necesito un lugar donde yo esté ahí dentro con líquido, etcétera, etcétera. Entonces dice la masa celular interna va, ok, te voy a hacer una cavidad, pero ya no va a ser por cavitación, sino que voy a volver a hacer un proceso de endobolia. Voy a volver a hacer que todas mis células que se quedaron aquí amontonadas recubran una cavidad por dentro. Entonces todas las células se acomodan en las paredes. Y con esto me forman la cavidad amniótica, pero que esta sí ya es definitiva. Cavidad amniótica definitiva. Entonces, si les preguntan, oye, ¿por qué movimiento morfogenético se formó la cavidad amniótica definitiva? Esa sí es por endobolia. Si te preguntan la primitiva es por cavitación por ácido hialurónico. La definitiva ya es por endobolia, ¿sale? Esa cavidad amniótica, o sea, todas las células de aquí forman la membrana amniótica, igual definitiva, y viene un nombre bien importante. Todas las células que se quedan pegadas al hipoblasto, que sigue siendo, acuérdense, esto sigue siendo hipoblasto primitivo. Ese sigue siendo primitivo. Entonces, todas las células que siguen en contacto con el hipoblasto primitivo, las vamos a llamar epiblasto. Pues hagan de cuenta que las células de la membrana amniótica son estas de aquí y forman otra segunda capa aquí. Y todas esas son las células de la membrana amniótica.
Pero las células del epiblasto son las células de la masa celular interna que quedaron en contacto directo con el hipoblasto primitivo. Y a esas células las vamos a llamar epiblasto. Aquí no tenemos epiblasto que primitivo que definitivo. Aquí siempre lo vamos a llamar epiblasto. Esto sigue siendo el saco vitelino primitivo y esto sigue siendo trofoblasto. ¿Vale? Ok. Entonces, si yo les digo, ¿de dónde proviene la membrana amniótica y la cavidad amniótica definitiva? La definitiva, ya la final, ambas provienen, podríamos decir, ok, pues de la masa celular interna, ¿sí? Pero también, si nosotros le hubiéramos puesto el nombre de epiblasto desde antes, o sea, si yo te digo que desde aquí, esto ya se llama epiblasto, por estar en contacto con el hipoblasto primitivo, o sea, ya desde aquí las células que estaban en contacto con el hipoblasto primitivo, yo ya las podría llamar epiblasto. Pues también una respuesta correcta sería decir que la membrana amniótica y la cavidad amniótica definitivas provienen de la endobolia del epiblasto. Entonces vamos a hacer dos anotaciones importantes. Saco vitelino primitivo. El saco vitelino primitivo viene por endobolia del hipoblasto primitivo. Y la membrana amniótica definitiva viene por endobolia de epiblasto. Han sido las dos conclusiones que tenemos hasta ahora. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguien quiere que le repita algo o no entendió alguna parte de aquí? ¿Podemos hacer un mini repaso de todo el proceso? Sí, sin problema. Vamos a hacer un repaso desde acá. Entonces, fíjense, aquí nos quedamos con que teníamos estas células que quedaron ahí solitas. Teníamos estas que eran hipoblasto primitivo, que hicieron endobolia y que empezaron a recubrir las paredes del trofoblasto por dentro, ¿no? Y con esto teníamos un saco vitelino primitivo. Hasta ahí todo iba bien. Luego dijimos que estas células que quedaban aquí arribita, incluso ya desde este momento, tú podrías decir que son masa celular interna o ya desde este momento les podemos llamar epiblasto. O sea, en realidad no hay como un momento correcto para llamarle epiblasto, pero a mí me gusta llamarlos así después para que sepan qué es el epiblasto. Pero desde este momento, si las células están en contacto con el hipoblasto primitivo, ya las podrá llamar epiblasto. Esas células empiezan a expresar NANOG y SOX2. Con eso, las células comienzan a secretar ácido hialurónico y también comienzan a hacer mitosis. Entonces, todas las células que se hicieron por mitosis empiezan a secretar ácido hialurónico y se empieza a acumular líquido entre las células. Este líquido se acumula al centro de las células y todas las células se repliegan hacia las paredes del trofoblasto. Y ese es un movimiento morfogenético que se llama cavitación. Gracias a la cavitación se forma la cavidad amniótica primitiva,
que tiene un componente de esta masa celular interna o de este epiblasto y un componente trofoblástico. En su mayoría, y lo que más predomina, es el componente del epiblasto, ¿sale? Pero tiene participación del trofoblasto. Pero como esa cavidad es una cavidad primitiva, llega un momento en el que la cavidad amniótica degenera, es decir, se quita el agua, se vuelve a desinflar la cavidad y las células vuelven a quedar aquí todas amontonadas, pegadas al hipoblasto primitivo. Las células del epiblasto vuelven a quedar amontonadas sobre el hipoblasto primitivo porque la cavidad degeneró, porque se le salió todo el líquido. Pero el feto necesita una cavidad amniótica. Entonces, ahora las células del epiblasto comienzan a hacer endobolia, es decir, comienzan a recubrir la cavidad por dentro y con eso forman la membrana amniótica definitiva, la cavidad amniótica definitiva y las células que siguen en contacto con el hipoblasto siguen siendo células del epiblasto. Y hasta ahora son las estructuras que tenemos. Dani, entonces ahora se va a llamar membrana amniótica definitiva. Exactamente. Entonces ahora se va a llamar la membrana amniótica también definitiva. Gracias. Sí pide nada. Denme 2 segundos. Listo. Va. Ok. Hasta aquí vamos bien. Ahora, a partir de este momento. Dime, Ricardo, dime. Perdón, Dani, entonces, ¿se puede decir que el fin de que se genere la cavidad amniótica primitiva es para que se forme el epiblasto? O... El fin de que se forme la primitiva, fíjate, yo tengo la teoría de que es como cuando tú tienes un globo. Si tú tienes un globo y lo quieres inflar a la primera, como que te cuesta trabajo expandirlo, ¿no? Porque está duro. Pero si tú tienes un globo, que ya lo inflaste una vez y lo desinflas y luego lo quieres volver a inflar, como que es más fácil. O sea, eso es lo que a mí se me ocurre, porque en realidad no hay como una teoría que diga por qué se formó esa cavidad amniótica primitiva y luego una definitiva. O sea, la verdad es que no tengo una respuesta para eso. Pero si lo quieres pensar así como que primero le metí agua para inflarla y que quedara ya como el espacio y ya después volver a rellenar la cavidad. Vale, Porque vale. sí, no hay como algo así que yo te pueda decir es por esto. Pero tiene sentido, ¿no? Gracias, Dani. De nada. Alguien me preguntó, ¿entonces el saco vitelino se dio por endobolia? Sí, el saco vitelino se dio por El saco vitelino, y ponle en mayúsculas, primitivo, se dio por endobolia. La cavidad amniótica primitiva por cavitación, sí, la primitiva se dio por cavitación y ya la definitiva por endobolia, perfecto. Así como me lo dijiste, está perfecto, Ana. Vale. Va. Ahora, yo me voy a olvidar por completo, bueno, no por completo, pero ahora en la parte en la que yo me voy a concentrar es en esto de aquí, ¿vale? No, no es cierto, en eso no, en esto, en estas dos de aquí. Yo me voy a concentrar en los cambios que le van a ocurrir a mi epiblasto y a mi hipoblasto primitivo. Porque yo aquí todavía no estoy viendo las 3 capas que yo les dije que se llaman ectodermo, mesodermo y endodermo. Todavía no aparecen. Vamos a ir viendo cómo a partir de estas 2 capas que son el epiblasto y el hipoblasto primitivo, se van a empezar a formar esas estructuras.
Pero insisto, estamos dentro de un contexto donde al mismo tiempo se está desarrollando la membrana amniótica, el saco vitelino primitivo y el trofoblasto. ¿Ok? Pero yo ahorita nada más me voy a concentrar en esas dos capas de ahí. Esas dos capas de ahí, imagínense que son, quiero que vean mi imagen, ¿eh? Imagínense que son estos dos libros. Ujú. La que quedó arriba, este de aquí, es el epiblasto y la que quedó abajo es el hipoblasto. Y yo en este corte, en el dibujo que les estoy poniendo, es como si yo les pusiera los dos libros así, donde solamente estás viendo el título. Este de arriba es el epi y este de abajo es el hipo. Solo estás viendo esa parte de los libros. Pero en realidad estas dos capas tienen más superficie. Tú solamente estás viendo esto en el dibujo. Pero si yo te las pongo así, entonces este es el epiblasto y por debajo está el hipoblasto. Entonces, eso es lo que tienes que ir imaginando, ¿va? ¿Por qué te aventé todo ese choro? Porque ahora te las voy a poner de esta manera. La capa que queda arriba, esa capa que queda arriba, todo eso es el epiblasto. Imagínate que el epiblasto es este jamón, epiblasto. Y por debajo de un jamón hay una lechuga, que no quiere decir que nada más están los bordes de la lechuga, sino que toda la lechuga está abajo, pero tú solamente puedes ver los bordecitos por el corte que nosotros estamos viendo. Entonces, todo lo que quedó abajo es el hipoblasto primitivo. Entonces, es como si fuera un sándwich. Si tú lo ves aquí, pues este es el epiblasto y por debajo tenemos una lechuga que es el hipoblasto. Esa es la idea, o sea, esto es un súper choro, pero nada más es para que no te me confundas cuando te cambien los dibujos, porque los libros te ponen dibujos de repente volteados y dices como, pero si era una rayita, porque ahora es una cosa gigante, ¿no? Entonces, es la misma idea de los libros. Yo te los puedo poner así o te los puedo poner así, ¿vale? En este momento, yo puedo detectar o yo puedo darme cuenta que en mi embrión tengo dos capas. Una capa llamada epiblasto y una capa llamada hipoblasto primitivo. Y esa formación ocurre en el día 10. Por lo tanto, en el día 10, después de la fecundación, día 10 después de la fecundación, yo puedo decir que tengo un embrión bilaminar, porque tiene dos láminas. Lámina número 1, epiblasto, y lámina número 2 en el día 10 después de la fecundación, hipoblasto primitivo, que sería este de aquí. Hipoblasto primitivo. ¿Sí me entendieron esta analogía de las imágenes? Porque las siguientes son puras cosas así raras. Entonces, si no la entendieron, vamos a valer. ¿Sí entendieron la idea de cómo voy a ir girando la imagen? Sí. ¿Sí? Va. Entonces, viene una parte importante. En esta superficie que es nuestro epiblasto, se va a formar un surco o una hendidura primitiva. ¿Qué es eso del surco o la hendidura primitiva? Imagínate que tú tienes un monte de tierra, ¿no? Entonces, es como este dibujito de aquí, donde en los bordes tú tienes mucha tierra, tanta tierra, que entre los bordes se forma un surco. Entonces, es muy parecido lo que le ocurre aquí a nuestro epiblasto. Entonces, anótale. Este surco o esta hendidura primitiva se forma del día 12 al día 14. Del día 12 al día 14 se forma este surco o esta hendidura primitiva. ¿En dónde se da? Se da en la región
dorso caudal del epiblasto. ¿Por qué estoy diciendo que es en la región dorso-caudal? Porque si este es mi epiblasto, lo que queda abajo es lo caudal. Pero si al epiblasto lo pongo así, esto que queda aquí arriba es dorsal y esto que queda aquí abajo es ventral. Va de nuevo. Si yo tengo hacia mi epiblasto, como en la imagen que estamos viendo aquí, donde vemos toda la superficie, esto que queda aquí abajo es caudal. Esta es la cola, esta es la cabeza. Entonces lo que está abajo es caudal. Pero si yo volteo así mi epiblasto, lo que queda acá arriba es dorsal. Y lo que queda acá abajo es ventral. Entonces yo estoy diciendo que ocurre dorsal, o sea, en esta cara, y caudal, o sea, en esta zona de aquí. Por eso el dibujito, este es el surco o hendidura primitiva que se da en la región dorso-caudal de nuestro epiblasto. ¿Cuál fue el movimiento morfogenético que originó este surco? Entonces, anótale. El movimiento morfogenético por el cual se formó el surco en el día 12 fue por convergencia. ¿Qué es eso de convergencia? Convergir significa que vamos de diferentes puntos a un solo punto. O sea, yo vengo de diferentes lados, pero voy a un solo punto. Las células que estaban aquí en el epiblasto dijeron, oye, hay que ir a formar un surco. Vámonos muchas células a esta zona de aquí para que seamos tantas células acumuladas en una misma zona que entre nosotras haya la posibilidad de formar un surco. Entonces, la convergencia es células que venían de diferentes lugares, llegaron a un mismo punto. En este caso, todos llegaron a la región dorso-caudal del epiblasto para formar este surco. ¿Dudas con la formación del surco o hendidura primitiva? Seguros. Dani, entonces, cuando dijiste que era dorsal y ventral, era cuando, por ejemplo, el libro estaba de ladito y dorsal era la parte de arriba y ventral la de abajo. Sí, exacto. Dorsal es lo de arriba del libro, ventral es lo de abajo del libro. Si tú lo pones así, esta es la cabeza y esta es la cola. Ok, gracias. Tipi, de nada. Ok. Ya se nos formó el surco. Seguimos con un embrión bilaminar. Seguimos teniendo el epiblasto y el hipoblasto. Ahora, este surco forma una línea. Este surco forma una línea. Gracias a la formación del surco, se forma una línea primitiva en el surco. Esa línea primitiva, insisto, se origina por el surco o como consecuencia de la formación de ese surco. Pero esta línea primitiva es lo que te tienes que aprender siempre, porque esto siempre te lo van a preguntar, ¿ok? Entonces, esta línea primitiva, anótale, así, bien importante, sí, súper importante. Esta línea primitiva determina la formación de eje
antero posterior. Por eso te digo que aquí las cosas ya se empiezan a poner distintas, porque ya vimos que algo es dorsal y que algo es ventral. Ya vimos que algo es cefálico y que algo es caudal. Y ahora se nos está formando otra cosa, que es el eje antero posterior. ¿Vale? Entonces, ahorita vamos a ver qué es eso del eje antero posterior, pero es otro eje que ya tenemos en nuestro embrión. En el momento en el que se forma la línea primitiva, en el momento en el que se forma la línea primitiva, inicia la gastrulación. Es decir, Dani, todo lo que vi hace rato no era gastrulación. Todo lo que vimos hace rato fue la preparación para la gastrulación. Va de nuevo. Todo lo que vimos antes de la línea primitiva fue la preparación para la gastrulación. Pero ¿cuál es esa estructura que me dice a partir de este momento inicia la gastrulación? Es la línea primitiva. Porque para que iniciara la gastrulación, yo tuve que haber establecido ya los ejes antero-posterior, los ejes cefálicos y caudales y los ejes dorsales y ventrales. Voy de nuevo. Tenemos 3 ejes. Tenemos el eje caudal. Tenemos el eje caudal cefálico. Tenemos el eje dorsal ventral. Y tenemos el eje antero posterior. ¿Ok? Hasta este momento tenemos esos ejes. Y para que se pudiera dar la gastrulación, ahorita vamos a ver por qué, yo tuve que haber establecido antes todos estos ejes para que se formaran adecuadamente mis 3 capas embrionarias que necesito formar. Esta línea primitiva o este surco, más bien, el surco sigue creciendo y la línea se sigue expandiendo. Entonces llega un momento donde obviamente ya no puede crecer más. Entonces, el máximo desarrollo de la línea primitiva se da en el día 18. El máximo desarrollo de la línea primitiva se da en el día 18. Así, es el día que más crece. ¿Cuándo desaparece? Esta línea desaparece en el día 22. O sea, viene rápido, se va rápido. Porque lo que yo necesitaba es, voy a estar mientras se da la gastrulación, pero la gastrulación es bien rápida. Entonces, para el día 22 ya no me necesita y desaparece. Pero la línea primitiva es una estructura bien importante y necesita genes, como todo en embriología. Voy a subirlo. Necesita genes para formarse. ¿Cuáles son los genes de la línea primitiva? Estos que están en el cuadrito amarillo. La línea primitiva necesita expresar un gen que se llama nodal. Necesita expresar un gen que se llama left. Y necesita expresar un gen que se llama SER1. Si por alguna razón no se expresan esos genes, no se va a formar la línea primitiva. Y si no se forma la línea primitiva, pues no hay gastrulación y no hay bebé. ¿Sale? Entonces es bien importante que se forme la línea primitiva. ¿Qué otro gen necesita la línea primitiva? Necesita uno que se llama coordina. Así se llama el gen. No de que coordine, sino que así se llama el gen coordina. Y se ha visto que si no hay el gen o la molécula coordina, la línea primitiva no se coloca en la posición donde debería de estar. Y eso tampoco está bien, porque entonces como que todos los procesos de señalización se hacen locos.
Entonces, coordina es necesaria para que se posicione en el lugar correcto la línea primitiva. También ha habido asociación con que si la línea primitiva no desaparece en el día 22 y sigue ahí, o sea, no se va, puede haber teratomas sacrocoxigios. Está mal escrito, pero es sacrocoxigios. ¿Se acuerdan que los teratomas sacrocoxigios eran, a ver quién me recuerda por qué se formaban? Alzando la mano. Les voy a dar un punto a quien me diga. A ver, Ricardo. Si mal no recuerdo, era por una desviación de las células germinales primordiales, creo, y que esas eran totipotenciales, creo, y te formaban como los diferentes tejidos, dientes, cosas así. Sí, exacto. Entonces, un teratoma sacrocoxigio era una célula germinal primordial que se perdía en su camino de la migración. ¿Y por qué se podrían perder? O sea, ¿por qué las células no sabrían a dónde irse? Porque a lo mejor no estaba bien señalizado o no estaban bien señalizados los ejes del embrión. Entonces, si no se sabe bien cuál es anterior y cuál es posterior, las células germinales no saben a dónde irse y pueden perderse y pueden generar teratomas sacrocoxigios. Entonces, también que no regrese la línea primitiva y que siga mandando señales raras ahí, puede ser un factor predisponente para formar teratomas sacrocoxigios. ¿Ok? Entonces es bien importante que haya una buena línea primitiva que desaparezca en el día que debe de desaparecer y que llegue en el día que tenga que llegar para iniciar la gastrulación. Eso es lo más importante de nuestra línea primitiva. ¿Alguna duda con la línea primitiva? ¿No? Más que duda, tengo como, solo para confirmar, Sí, dime. es la línea primitiva entonces funcionaría algo así como si fuera un mapa, por así decirlo, como para que se puedan ubicar. Ándale, o sea, sí, o sea, lo podremos ver así como que la línea primitiva nos determina o es como así, donde empieza la señalización de dónde está o cómo está el embrión, porque a lo mejor, o sea, tú puedes tener una hoja, pero puede ser una hoja completamente en blanco, ¿no? Pero ya cuando tú le pones una línea primitiva, cuando tú le pones un título, tú dices, ah, la parte derecha es así, o sea, el libro derecho tiene que estar así. No lo puedo leer de esta manera porque si no estaría al revés. Entonces, sí, la línea primitiva, digamos, es como ese mapa inicial que te dice hacia dónde están las estructuras. Sí, Ok, muchas gracias. sí, de nada. Me preguntaron, mm, ok, sí, te contesto al último, Tania. ¿Me puedes repetir qué quiere decir con que no regrese en la línea primitiva? Ah, sí, o sea, cuando yo digo que no regrese, es lo mismo que decir que no desaparece. Es lo mismo, o sea, que no regresa, que no desaparece. ¿Qué era nodal y eso? Nodal, lefty, ser uno y coordina son genes de la línea primitiva. LP es línea primitiva, no otra cosa, ¿eh? LP es línea primitiva. Okay. Dale, ¿alguna otra duda o todos vamos bien? Dime, Ricardo. Perdóname otra vez, No pero te preocupes, dime. entonces la línea primitiva sería como una estructura o sería, o sea, o sea, por ejemplo, en la imagen se ve como la línea, pero se ve que la tierra es como lo que la forma, ¿no? O sea, es como una estructura como tal o es como un surquito o como... Así es, así como, más bien la línea primitiva es el espacio que hay en el surco. O sea, no es como que sea un tubo o que sea una línea de células o que sea algo así, sino que por la formación del surco, este surco forma una línea. Ujú. Ok, gracias. Sí, de nada. Dime, Alondra.
¿Me podrías volver a repetir? Porque si no desaparece la línea primitiva, se forman los teratomas. Sí, sí, no te preocupes. Si no desaparece la línea primitiva, eh, tiene que desaparecer porque en este momento ya digamos, los polos del embrión o las direcciones del embrión, estas tres que dijimos, ya están completamente formadas. Y la línea primitiva tiene que desaparecer porque en esta zona se tienen que colocar otras cosas que ya no son la línea primitiva, sino que esos espacios comienzan a ser ocupados por otras estructuras que son importantes. Pero si la línea primitiva sigue ahí, es como que sigue mandando señales y como que comienza a confundir todo el sistema. Como que le dicen, oye, ya no deberías estar aquí, ya todos los sistemas están establecidos. Hay otro sistema que quieras establecer. Entonces, como que se empiezan a mandar señales que ya no deberían seguirse mandando y las células germinales primordiales confunden esas señales que se siguen mandando, que ya no deberían de estar ahí, y se pueden equivocar de camino y llegar a otro lugar a donde no tienen que llegar y provocar un teratoma. Ok, gracias. Sí, de nada. ¿Qué señalización indicaba la línea primitiva? O sea, la línea primitiva nos determina el eje antero-posterior. Esa es la señalización que nos da, la formación del eje antero-posterior. Va. Ok, vámonos con lo que sigue. Ya se nos formó nuestra línea primitiva. Entonces, esto sigue siendo el hipoblasto primitivo. Esto sigue siendo el epiblasto. Esta de aquí es la línea primitiva. Pero ahora se nos va a formar una segunda estructura. Y se llama fosa primitiva o nódulo de Jensen. ¿Sale? Entonces, esta fosa primitiva o nódulo de Jensen se da, anótale, por una acumulación de células del epiblasto en la región cefálica de la línea primitiva. Pues vamos a entender los ejes que se nos formaron antes de explicarles eso. Lo que queda hacia acá es cefálico. Lo que queda hacia acá, o sea, hacia abajo, es caudal. Lo que queda hacia acá es cefálico. Lo que queda hacia acá abajito es caudal. Lo que queda hacia un lado de la línea primitiva es posterior. Lo que queda hacia el otro lado de la línea primitiva es anterior. Por eso les dije, la línea primitiva me determina lo posterior y lo anterior. Lo que queda hacia arriba, o sea, el epiblasto podríamos decir que es lo dorsal y el lipoblasto podríamos decir que es lo ventral, porque es como si le cambiara la imagen, pero en esta imagen yo no estoy viendo ese eje. Yo solamente estoy viendo lo que es cefálico, lo que es caudal, lo que es posterior y lo que es anterior. Entonces, la fosita primitiva o nódulo de Jensen se forma por acumulación de células del epiblasto en la región cefálica de la línea primitiva. Y si esta es la línea primitiva, esto que está en blanco, pues la región más cefálica de la línea primitiva, pues es esta zona de aquí.
Entonces ahí empiezan a llegar muchas células del epiblasto y es como si formaran este hormiguero, ¿no? Donde se hacen como cúmulos que al centro tienen un hoyito. Ujú. Entonces, cada que ustedes piensen en una fosa primitiva o en un nódulo de Hensen, van a pensar en un hormiguero, ¿ok? Esa es la fosita primitiva por acumulación y que forma como un hormiguero. Es una acumulación de tantas células que dejan un hoyito al centro. Ujú. Entonces, fíjense lo que va a pasar. Vámonos a este dibujito de acá abajo. Esta capa que está aquí arriba es el epiblasto. La capa que está acá abajo es el hipoblasto, que sigue siendo primitivo. Esta de aquí, este hormiguero, es el nódulo de Hensen o fosa primitiva. ¿Ok? Y hacia acá abajo, o sea, por aquí a esta altura, estaría la línea primitiva, porque el nódulo de Hensen está en la región más cefálica de la línea primitiva. Este nódulo de Hensen hace un hoyo que atraviesa por completo el epiblasto, o sea, no se queda solamente en el epiblasto, sino que atraviesa el epiblasto como si se pudiera, como si yo a este libro le hiciera un hoyo y ese hoyo atravesara por completo el libro. Ujú. Hasta aquí. ¿Quieren que les repita algo o alguien se me perdió en la explicación? No. ¿Todos Para bien? mí todo bien. Sí. Va. Entonces, dijimos que esta región de acá, o sea, si separamos, imagínense que ya me olvidé del dibujito de arriba y ahora estoy concentrada en el dibujo de abajo, ¿sale? Dijimos que esto de acá es cefálico. Cefálico, porque es hacia donde está el nódulo. Y lo que queda lejos del nódulo, es caudal. Lo que queda cerca del nódulo es cefálico. Lo que queda lejos del nódulo es caudal. Ujú. Entonces, siguiente paso. Nuevamente, el epiblasto, va a secretar ácido hialurónico. Nuevamente el epiblasto va a secretar ácido hialurónico. Y con ese ácido hialurónico va a crear esta cavidad o este espacio entre el epiblasto y el hipoblasto, porque aquí nosotros decíamos, o sea, acá en esto de acá, decíamos que eran dos capas que estaban completamente juntas, que el epiblasto estaba en contacto directo con las células del hipoblasto primitivo. Pero aquí ya chocaron y dijeron, oye, ¿sabes qué? La verdad es que no somos tan compatibles. Necesitamos darnos un espacio. Y ese darnos un espacio quiere decir que tú le vas a dar ácido hialurónico. Entonces, cuando quieras terminar con tu novio, le dices, ¿qué crees? Que tengo ganas de que haya ácido hialurónico entre nosotros. Así como, sí, quiero que haya espacio entre nosotros, ¿no? Ay, no, es que hoy andamos tristes porque es el chisme que les voy a contar al final. Pero bueno, entonces el epiblasto le da ácido hialurónico y entonces ese ácido hialurónico hace que se acumule líquido entre estas dos capas y que se cree un espacio entre ambas, ¿ok? Quedan separadas por completo, excepto en dos regiones. Pregunta de examen. El epiblasto y el hipoblasto quedan completamente separadas el uno del otro, excepto en dos regiones.
excepto en la región cefálica, donde van a seguir unidos, y excepto en la región caudal, donde van a seguir unidos. Va de nuevo. El hipoblasto y el epiblasto se separan por completo por acción de ácido hialurónico, excepto en dos regiones, excepto en la región cefálica y excepto en la región caudal. Y esas dos zonas que no se separan van a tener un nombre. A la región cefálica la vamos a llamar estomodeo. Estomodeo, o también lo podemos encontrar con el nombre de membrana bucofaringea. Son sinónimos. Estomodeo y membrana bucofaringea hacen referencia a esta zona de aquí, donde no se separaron el epi del hipoblasto. ¿Cuál es la región cefálica donde siguen juntos? El estomodeo o la membrana bucofaringea, donde siguen estando juntos estos dos. ¿Cómo se llama la región caudal donde no se separan el epi y el hipo? Se llama proctodeo, o también lo pueden encontrar como membrana cloacal o anal. ¿Vale? Dos regiones donde no se separan esas dos capas. ¿Qué más les tengo que decir de aquí? Ah, ya me acordé. Me voy a regresar tantito a la fosita primitiva. ¿Para qué me funciona? ¿Para qué funciona ese hoyo? ¿No? Pues la fosita primitiva funciona porque es el sitio de migración de células del epiblasto. Es el sitio de migración de células del epiblasto. Por eso les digo que es literalmente como si fuera un hormiguero. Por ahí va a llegar una hormiga, se va a meter al nódulo de Hensen y se va a acomodar en este espacio que quedó aquí. Por eso tuve que crear ese espacio. Vale. ¿Alguna duda con esto? Me espero, No, a que todo copien. bien. Me espero a que copien por si alguien no ha acabado. Ok, Oye, Dani, dime. ¿y el movimiento para que se forme el nódulo de Hensen es igual convergencia? Ah, qué bueno que me dijiste. Sí, sí, como también es una acumulación, también es una convergencia. Sí, gracias. Convergencia, porque vienen muchas células hacia un mismo sitio. Sí. Ok. Vámonos con lo que sigue. Porque todavía no se ha formado ni el ectodermo, ni el mesodermo, ni el endodermo. Pero ya casi se forma, se los prometo. Muy bien. Vamos a quedarnos con este corte y vamos a decir que va a haber una primer migración. ¿Qué es esto de la primer migración? Hay células del epiblasto que van a andar por aquí. Por ahí andan las células. ¿Vale? Son células del epiblasto.
Acuérdense, todo esto es epiblasto. Todas siguen siendo células del epiblasto. Hay unas células del epiblasto que se van a despegar del epiblasto. Ajá. Se despegan células del epiblasto. Viajan, a ver, antes de eso, les voy a poner que aquí estaba la línea primitiva. Acuérdense, ahí estaba la línea primitiva, que era como un caminito, ¿no? Ay, pero la puse fea. Entonces, viene la célula del epiblasto, se despega, encuentra un surco, se mete al surco, viaja por la línea primitiva, se encuentra un hoyo llamado nódulo de Hensen o fosa primitiva. Se mete por la fosa primitiva y se empieza a acomodar en donde está el hipoblasto primitivo. Viene otra célula, se despega del epiblasto, viaja por la línea primitiva, se encuentra con la fosita primitiva, se mete a la fosita primitiva y se acomoda en donde está el hipoblasto primitivo. Y así las células, todas las células, o bueno, varias células, comienzan a hacer exactamente el mismo proceso. Pero cuando yo digo que las células están ocupando el espacio del hipoblasto primitivo, hago referencia a que las células del epiblasto desplazan a las células del hipoblasto primitivo. O sea, llego y te quito, así como de, ¿qué crees? Ya llegué y como yo ya llegué, tú ya estás de sobra. Entonces, voy empujando a las células, también voy metiendo y a las células del hipoblasto que estaban ahí las empiezo a aventar, las empiezo a empujar, las quito de esa zona, porque ahora yo voy a rellenar toda esta zona de células del epiblasto. Y entonces llega un momento donde el hipoblasto primitivo ya no tiene espacio, porque ahora toda esta zona está cubierta de células que se despegaron de nuestro epiblasto. Y así todo esto se vuelve células del epiblasto, así todo. Ya no voy a hacer tantas bolas. Entonces, vean, ahora tenemos esto de aquí. A esta zona, ahora la vamos a llamar endodermo definitivo o hipoblasto definitivo. Entonces, si a ustedes les preguntan, oye, ¿de dónde viene el hipoblasto definitivo o de dónde viene el endodermo definitivo? Provienen de las células del epiblasto. Porque el hipoblasto primitivo venía de la masa celular interna de las células que expresaban GATA6. Pero ahora el hipoblasto definitivo viene de células del epiblasto que no expresaban GATA6, sino que expresaban nano y SOX2, entonces son distintas, ¿vale? Pero entonces ahora sí se formó el endodermo definitivo o el hipoblasto definitivo. ¿Qué le pasa a las células que estaban por aquí?
Como ya no tienen un lugar para estar, muchas empiezan a hacer apoptosis o empiezan a degenerar simplemente, ¿ok? ¿Sí? ¿Todos bien hasta aquí? ¿Sí le entendieron esta parte? O sea, endodermo o epiblasto definitivo ya viene directamente del epiblasto. Dani, ¿el gen era SOX así solo o SOX2? Era SOX2 Ok, y ya nano. sé. Ujú. Sí, de nada. ¿Me podrías volver a explicar eso de lo de esos genes que acabas de mencionar? Sí, no te preocupes. Entonces decíamos que el hipoblasto primitivo venía de células de la masa celular interna que expresaban GATA6. Eso fue lo que vimos hace ratito. Pero ya el hipoblasto definitivo viene de células del epiblasto que expresaban nano y SOX2. Esa es la diferencia entre uno y otro. Ah, ok, gracias. Ujú. Sí, de nada. Ok, ¿alguna otra pregunta? Ok. Les voy a dar 5 segundos para que terminen de copiar. Sale. Ok. Cambio número 1 que va a ocurrir. Ya le vamos a empezar a llamar endodermo y ya no les voy a decir definitivo, primitivo. Ya a partir de este momento asumimos que estoy hablando de endodermo definitivo, ¿sale? Bueno, lo voy a escribir, pero ya vamos a asumir eso. Definitivo, porque ya el otro ya empezó a desaparecer. Pues el endodermo definitivo prolifera, es decir, sigue creciendo, se sigue haciendo más grande. Ujú. Cuando prolifera, comienza a recubrir las paredes por endobolia, nuevamente, endobolia, endobolia. Y también comienza a desplazar a las células que antes estaban aquí. Que si se acuerdan, estas células se llamaban endodermo parietal. Esas células se llamaban células del endodermo parietal. Pero en este momento, cuando las células del endodermo definitivo comienzan a cubrir las paredes, también empujan a esas células del endodermo parietal y las quitan de ahí. Y cuando comienzan a recubrir esta zona de aquí, estas células se van a llamar endodermo visceral anterior. Endodermo visceral anterior. ¿Vale? El endodermo visceral anterior continúa creciendo, sigue creciendo hasta recubrir por completo toda la zona del trofoblasto. Y entonces cuando recubre toda la zona del trofoblasto, nos forma al saco vitelino definitivo. Entonces, si a ustedes les preguntan, oye, ¿de dónde viene el saco vitelino definitivo? El saco vitelino definitivo viene del endodermo visceral anterior. También es correcto decir que el saco vitelino definitivo viene del endodermo definitivo. ¿Ok? Cualquiera de estas dos es correcta.
Entonces, para reafirmar, yo puedo decir que tanto el hipoblasto o endodermo definitivo, se los voy a anotar porque si no, se confunden. Tanto el hipoblasto como el endodermo, que es lo mismo, el hipoblasto y el saco vitelino definitivos, pues finalmente ambos provienen del epiblasto, ¿vale? Ambos provienen del epiblasto. Y que el saco vitelino definitivo se formó por el endodermo definitivo. Ok. Dani, entonces, las células del endodermo parietal solamente la saca, no se convierten, o sea, salen de ahí. Las células del endodermo parietal, ¿estas de aquí? Sí, Sí, o sea, cuando las empieza a reemplazar, como que de hecho, ellas mismas empiezan un proceso de apoptosis. Desaparecen y son reemplazadas por las nuevas células de endodermo definitivo, porque este endodermo parietal venía del hipoblasto primitivo. Pues también tienen que desaparecer. ok, gracias. Va, de nada. Vale. ¿Alguna otra pregunta con esto? ¿No? No. Bueno, entonces, hasta este momento seguimos teniendo un embrión bilaminar, porque sigue siendo epiblasto y endodermo, ¿sale? Solamente tenemos todavía esas dos capas. Algo que se me olvidó decirles y que nos vamos a regresar a la fosita primitiva porque me acabo de acordar. Regrésense a la fosita primitiva, porfa, y anótenle que la fosita primitiva es el mayor centro señalizador. La fosita primitiva es el mayor centro señalizador. ¿Por qué? Porque por la fosita primitiva van a migrar todas las células que se van a empezar a organizar. Ya vimos que por la fosita primitiva, pues migraron las células del hipoblasto definitivo. Si no hubiera habido fosita primitiva, pues, ¿por dónde se mete? Entonces, esta fosita manda señales para decir, métete por aquí, ¿no? Por eso la fosita primitiva es el mayor centro señalizador. Ya, anota eso. Fosita primitiva, mayor centro señalizador. Muy bien. Spoiler de la siguiente clase. En la siguiente clase vamos a ver que tenemos nuestro, aquí ya le vamos a poner endodermo definitivo, nuestro epiblasto, nuestro estomodeo. Por acá atrás ya tendríamos el proctodeo. Por aquí arribita tendríamos a nuestra línea primitiva. Y pues aquí tenemos a nuestra fosita. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar a tener varias migraciones de otras células que nuevamente se desprenden del epiblasto, migran por la línea primitiva, se meten a la fosita, pero ahora ya no se van a ocupar el espacio del endodermo, sino que se empiezan a acumular en medio de estas dos
capas y se empiezan a acumular aquí. Ujú. Y cuando se empiezan a acumular ahí, entonces ahora sí podríamos decir que tengo una capa, dos capas y tres capas. Ya vamos a empezar a tener las tres capas embrionarias, pero son un chorro de capas que se forman ahí en medio. Entonces, eso lo vamos a ver la siguiente clase, porque nos falta ver todavía todo esto. Bueno, ya no es tanto, pero lo vemos la siguiente clase para que ya descansen, ¿sale? Entonces, nos quedamos hasta aquí y la siguiente clase, que si siguen en paro, yo creo que nos vamos a ver el martes, ¿no? Ahora sí, yo sé que siempre les digo que nos vemos entre semana, pero yo creo que ahora sí nos vemos por ahí del martes para que avancemos, que yo creo que en el siguiente nos aventamos como 40 minutos nada más, ¿va? Entonces, eso es lo que vamos a ver hasta el día de hoy. Me quedo si hay dudas específicas. Si no, nos vemos, les confirmo mañana si sí nos vemos el martes o si nos vemos hasta el fin de semana. Pero yo les aviso, ¿vale? El chisme. ¡Ay, quieren el chismecito! Ok, va. Pero vamos a cortar la grabación, ¿va?